Leonardo Y Hernández es psicólogo clínico, es profesor de la Universidad Central de Venezuela, además es de psicólogo clínico, es terapeuta de pareja, ha hecho un posgrado en sexología, ¿verdad? Sexología, sí, terapia de pareja, intervención clínica, es un excelente terapeuta conductual y bueno, fue mi profesor en la carrera, en la licenciatura y pues ahora mismo pues muy buen amigo y colega. Así que gracias, estoy gracias. encantada de tenerte ahora como del otro lado, aunque la conversación va a ser igual, pero Sí, así muy mismo. contenta de que hayas aceptado hacer este ciclo de live. Vamos a Así es. trabajar en esta oportunidad, no temas relacionados directamente con la sexualidad, sino más algunos tipos de trastornos que se presentan a nivel psicológico, a nivel mental. Entonces vamos a comenzar esta Así semana es. con la depresión. Un Así es. tema que es muy hablado, que cada vez pues hay más visibilización, que eso es algo muy positivo, pero que tenemos que seguir tratando, hay que seguir hablando, hay que seguir informando, porque bueno, es uno de los trastornos más comunes que se presentan en gran parte de la población a nivel mundial y que tenemos que seguir dando información veraz, ¿no? Porque es como que se lee muchas cosas, hay como muchos síntomas, hay como muchas estrategias para afrontarlo, pero lo que es realmente importante es que es una situación que es muy compleja, que necesita apoyo profesional y que bueno, aquí hay dos personas que, pues, el Leonardo tiene muchísima más experiencia que yo, pero bueno, que somos personas que trabajamos en el área y que podemos apoyar de una forma diferente, tanto a la persona que Así es. sufre depresión como a las personas que están alrededor, porque a veces las personas piensan que las problemáticas solamente la vive una persona y no es esa solamente la persona que sufre o que la pasa mal, sino que son las personas que también están a su alrededor. Y la educación no solamente es para la persona que tiene ese diagnóstico, sino sus familiares, entorno educativo, entorno laboral, etcétera. Así es. Así es. Entonces, bueno, bienvenido, Leo. Vamos a comenzar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias por invitarme. Pues nada, mira, a mí me gustaría comenzar hablando sobre una diferencia que creo que es fundamental y que yo lo aplico muchísimo en terapia, la diferencia entre la tristeza y la depresión. ¿Qué Ok. diferencias crees tú que hay? Bueno, fíjate, eso es bien importante porque eh, digamos que para las personas como uso común pudieran utilizar estas dos palabras como sinónimo y realmente no lo son. No podemos hablar de tristeza y depresión como la misma cosa. La tristeza es un sentimiento, primero, es un sentimiento normal, un sentimiento del que está dotado toda la especie humana. Ujú. Al ser un sentimiento, tiene como función ayudar a la adaptación del individuo a su entorno. Creo que una vez lo discutimos, esta idea de que se hablaba de emociones positivas y negativas, y esa distinción no existe, no existen emociones negativas ni positivas. Todas las emociones son, por decirlo de alguna manera, positivas o todas las emociones son adaptativas. Bueno, que hay emociones que son placenteras y otras displacenteras es otra cosa, pero todas las emociones Ujú. son adaptativas, tienen la función de adaptar al individuo. Entonces, la rabia, la angustia, el miedo, la ansiedad, la tristeza, tiene como función buscar que la persona se adapte a una circunstancia de su entorno. ¿Ok? Entonces, primero, la tristeza es una emoción normal. La tristeza se activa por una situación concreta que ocurre, no como en el caso de la depresión, que puede incluso no haber ninguna causa. La tristeza normalmente tiene un tiempo de duración. Bueno, no te voy a decir que tiene un tiempo, pero suele pasar con el tiempo. La persona que está triste piensa en esa situación que lo pone triste. En la depresión es un poco distinto. La depresión puede estar presente sin ningún tipo de estímulo que lo active. Por supuesto, hay estímulos que pudieran desencadenar, pudieran ser coadyuvantes, o coadyuvante no es la palabra correcta, pero pueden precipitar la depresión. Pero cuando ya la persona está deprimida, no necesariamente hay un estímulo, porque la depresión es multicausal.
Entonces, Exacto. la depresión es de larga duración. ¿Me explico? Y Mm, cuando estamos hablando de depresión, bueno, ya más desde el punto de vista del lenguaje técnico, como terapeuta, ya estamos hablando de un trastorno. La depresión es un trastorno porque cuando hablamos de depresión, decimos que estos síntomas se intensifican y que la intensidad se prolonga también en el tiempo. Entonces ya no estamos hablando de mera tristeza, estamos hablando de una serie de síntomas que se prolongan en el tiempo y que se hacen mucho más intensos, y en muchas ocasiones no hay un objeto claro o concreto de por qué estamos con el ánimo como que bajo. ¿Ok? En la entiendo. tristeza sí, en la tristeza sí lo tenemos clarito. Sí tenemos claro, estoy triste por esto, pienso en esto que me tiene triste, tiene una duración más o menos prolongada y suele pasar con el tiempo, la gente suele adaptarse. ¿Sí? Exacto. Sí, justamente yo siempre lo que hago de referencia es que la tristeza es necesario porque a veces todo el mundo, o la mayoría de las personas te dicen, no, no, pero es que estar triste no tiene ningún tipo de función, ¿no? O Uh sea, -huh. ¿para qué? Es una emoción como decimos en Venezuela, chimba, desagradable, es algo que no me hace sentir bien. Sí, Pero la función fundamental de la tristeza es esa introspección, es ese eso. lentecimiento del cuerpo, o sea, calmar esa actividad corporal, física, fisiológica, como la queramos llamar, y darle una pausa. Esa pausa lo que va a permitir es que la persona sea capaz de pensar, de ser más introspectiva. Y tal cual como tú lo indicas, o sea, es por la pérdida de algo. O sea, hay una Sí, situación de pérdida valiosa. Yo tenía algo en mi vida o pensaba que la iba a tener y no lo he podido conseguir. Entonces esta así es. tristeza viene para compensar ese sentimiento de quería algo y no lo puedo tener, o quise algo y ya no lo tengo. Entonces, Así es. esa es una de las funciones. Y la otra función es el tema de vínculo. Uh Pensamos que -huh. solamente la alegría tiene como esa función, ¿no? De vincularnos porque es desde el placer, desde la parte agradable. Pero la Uh -huh. tristeza también tiene un punto que es si yo veo a alguien que está mal, pues hay un sentimiento de empatía, algo que me aproxima a esas personas y hace que pues haya un vínculo y a partir de ese vínculo pues se pueden crear vínculos saludables, depende obviamente de las características del vínculo, de las personas, etcétera. ¿Qué pasa? Que ya en la depresión no es lo mismo que si tú necesitas apoyo porque estás pasando por un momento delicado, yo me uno a ti y estoy contigo y te apoyo, a que ese sentimiento sea prolongado en el tiempo. Entonces, claro, cuando ya pasa la depresión, muchas personas me dicen, bueno, pero como ya yo tengo mucho tiempo experimentando esto, la gente más bien se aleja. Claro, porque Sí. al fin y al cabo hay como una retroalimentación. Si tú nada más me vas a dar quizás cosas negativas o cosas que no me van a estimular, pues eso también como que me deprime a mí, en el sentido de me pone un poquito más bajo y hace que yo me desvincule. Pero, Sí, y al fin y al cabo, dime. no, que también yo creo que por ese mismo tema de la empatía, la gente se puede alejar porque no desea experimentar lo mismo. O sea, quiere ver a la persona bien y como no tiene recursos para lograrlo, entonces se aleja de aquello que no le gusta. Algunas personas suelen decir este, que tú reconoces realmente a los amigos cuando estás pasando situaciones difíciles. Y yo les explico que lo que pasa es que como esa persona no tiene la capacidad de cambiar tu estado de ánimo, quiere hacerte cambiar el estado de ánimo. O sea, hay una buena intención al Exacto. intentarlo, no lo logra y por lo tanto se aleja, pero se aleja porque no quiere seguir sintiendo ese dolor. Me Exactamente. explico, eso es lo que puede estar pasando. Y importante tener claro, rescato eso que tú dices de la tristeza, de la introspección, porque claro, la función de la tristeza también es llegar a la introspección para que planees una posible solución en el futuro. Exacto. Esa es la idea, para salir, porque la tristeza te está poniendo en ese estado para decirte, hay que hacer algo. ¿Cuándo lo vas a poder hacer? ¿Cuándo vas a llegar a ese punto? ¿Cuánto se va a tardar eso? Eso es otra cosa. Pero la tristeza te está poniendo en un momento en el que sientes algo muy desagradable, no te estás adaptando y te está obligando a cambiar el enfoque para salir de ese estado. ¿Sí? Exactamente. Sí, por eso cuando hablamos de depresión es esa tristeza profunda, que es esa constante, digamos, ese pensamiento constante de muchas alternativas, pero ninguna sin solución, porque me quedo más bien no en la solución, sino en Así pensar mismo. muchas soluciones, pero sin Exactamente. sentido. Y esto que vamos a hablar más adelante tiene que ver mucho con el trabajo del psicólogo.
porque ahí está buena parte del trabajo del psicólogo. El psicólogo ayuda a desenredar, a solucionar problemas. Es lo que ayuda porque la persona queda como trancada ahí en la solución del problema. Pero bueno, estamos hablando, lo importante a destacar aquí es que la tristeza es una emoción natural que la puede tener todo el mundo ante un estímulo que sea estresante. La depresión es la cronificación de eso, ¿sí? Exacto. Que se hace más crónica, más intensa, más frecuente y comienza a afectar la esfera de relación de las personas. Es decir, ya comienza a tener impacto a nivel familiar, relacional, laboral y en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, eso es lo que distingue a la depresión, ¿sí? Exactamente, perfecto. Creo que ha quedado bastante claro. Y que hay, Uh-huh. por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias que existen entonces entre la depresión y un duelo, por ejemplo? Ajá, bueno, lo primero que tenemos que decir es que el duelo también es un periodo de tristeza. Es un periodo de tristeza un poco más prolongado y el duelo se da como consecuencia, pues, de la pérdida de un ser querido. Entonces, claro, es esta misma tristeza un poco más acusada, pero un poco retomando lo que decía antes, en el duelo sí hay un objeto de dolor claro, que es la pérdida de un familiar. Los pensamientos están relacionados con eso. Eh, digamos que el duelo se vive como especie de oleadas, va y viene, ¿no? Va y viene. Y también el duelo convive con episodios de esperanza o de optimismo. Es decir, hay momentos como que la gente tiene como que cierta claridad y dice, bueno, definitivamente ya tenía que descansar en paz, era su momento, no pudimos hacer nada, pero eso no quiere decir, o sea, tiene esos periodos de optimismo, pero luego vuelve a ir otra vez al periodo de duelo, ¿no? Va y viene, es como una ola, ¿no? Que va y Ujú. viene, ¿sí? Entonces convive con estos estados de optimismo o de esperanza. En la depresión no, en la depresión no hay oleadas. La depresión es un estado, cuando estamos hablando, importante, a partir de ahora, cada vez que hablemos de depresión, estamos hablando ya del trastorno Del depresivo. trastorno, exactamente. Entonces, la depresión, desde el punto de vista clínico, ya es un estado más o menos estable, no es oleada, no va y viene, es un estado más o menos permanente. En la depresión no hay un objeto claro del dolor, no siempre hay un objeto claro por el cual se siente dolor. Y en el duelo, bueno, pueden haber ideas de muerte también. Mejor dicho, en el duelo no hay ideas de muerte. En el duelo lo que hay es el deseo. Lo que pasa es que se puede confundir porque es el deseo de reunirse con el fallecido. Exacto, Claro, la gente dice, bueno, la única manera de reunirme con el fallecido es morir. No, la persona lo que quiere es verlo vivo de nuevo. exacto. ¿Sí? Por En el esa duelo misma lo quiere. esperanza. Claro, quiero verlo vivo, quiero que esté aquí conmigo, no es que me quiero morir. En el depresivo, si hay ideas de muerte. Si hay ideas de Perfecto. muerte, hay intentos suicidas, hay planeación suicida. Es distinto. Exacto. Entonces, claro, el duelo es un periodo particular, el duelo puede durar más o menos 6 meses, puede prolongarse un poco más, pero también lo otro interesante es que en el duelo, la esfera de relación no se paraliza para siempre. Progresivamente, como que la persona se va adaptando nuevamente a este cambio y no paraliza del todo su esfera de relación laboral. En cambio, en la depresión sí tiende a paralizarse, a detenerse y a afectarse. Entonces, el duelo se parece mucho a la tristeza, es un poco más fuerte, también es adaptativo y se va a acabar en algún momento. La depresión no tanto. Sí, ojo, un aspecto que quiero destacar es que también en las personas que tienen depresión o que han tenido episodios depresivos, la tristeza o el duelo pueden disparar un trastorno depresivo. ¿Ok? Exacto. Pudieran, pero no siempre la tristeza y no siempre el duelo son razones para pensar que va a haber un trastorno depresivo. De hecho, los psicólogos cuando estamos, porque nosotros atendemos a todo este tipo de personas, atendemos a personas tristes, atendemos a personas con duelo y a personas deprimidas. Exacto. El trabajo es totalmente distinto. En el triste es acompañamiento, en el duelo también es acompañamiento, es lo que se hace. Es acompañamiento durante el proceso. En la depresión no necesariamente es solo acompañamiento, se incorporan otras cosas más que las podemos hablar más adelante si quieren. Exactamente. Excelente, Leo. Creo que ha quedado muy claro y sobre todo que hay diferentes, o sea, el duelo por lo general es como una ruptura también de esta expectativa como muy, aunque haya muertes, por ejemplo, un cáncer que se
de un familiar que pase por un periodo largo, sigue siendo una pérdida que es un poco abrupta, ¿vale? Y entonces por eso también es natural, porque es algo que ya yo estoy habituada a tener y que pierdo, que no estaba dentro de mi cabeza perderlo en este momento, en este instante de mi vida. Y por eso también es natural sentir duelo. Muchas personas me dicen, no, bueno, pero es que se murió y yo estoy bien. No, vas a pasar tu duelo, las personas, o sea, el duelo va a tener unas características muy particulares, pero va a tener esas particularidades en función de la persona y también del vínculo que haya tenido con estas personas, ¿vale? Porque hay muchas personas que es eso, como, o porque cuando digamos, el duelo pega mucho, ¿no? O sea, cuando el duelo es muy profundo, muy intenso o dura muchos meses, es como, bueno, esto se está cayendo en depresión, está desarrollando un trastorno. Puede que sí, o puede que sea el mismo ciclo del duelo, donde la persona se tiene que ir adaptando. No, obviamente, si es una relación, por ejemplo, de 50 años, hablando de una relación de pareja, si son 50 años donde la persona ha aprendido a desarrollarse, a crecer, a habituarse a ciertas dinámicas, obviamente le va a costar un poco más salir de esta situación. Pero sí dejar claro que el duelo es natural por eso, porque es natural que el ser humano se tenga que adaptar a nuevas situaciones, sobre todo cuando lo pierdo de una forma tan repentina. Fíjate que eso que dices tú es muy curioso porque nos lleva a otra cosa. Y es que la persona, por ejemplo, que pierde, imaginémonos el escenario de un cuidador que ha estado mucho tiempo con un enfermo. Ese enfermo, bueno, el pronóstico era claro, probablemente un cáncer, esa persona se sabía que iba a morir, pero no solamente perdió a la persona, sino que perdió la estructura, porque tiene mucho tiempo cuidando a esa persona. Y esa estructura se perdió, y aunque no querramos, eso le daba hasta sentido a su propia vida. Cuidar a esa persona le daba sentido. La gente puede decir, bueno, pero ¿cómo que le daba sentido? Si eso ni siquiera me daba alegría, eso más bien me daba trabajo. Sí, pero es que le daba estructura a tu vida. Te obligaba a levantarte a una hora, a hacer las actividades a otra hora, a cuidar a la persona a esta hora. Y una vez que esta persona ya no está, se rompe la estructura, pierdes también la estructura, ¿no? No quiero decir con esto que esto le pasa a todo el mundo. Lo que te quiero decir es que es lo que tú dices, se pierden muchas cosas, no se pierde solo a la persona, se pierde la estructura, y el problema está, sobre todo en las depresiones reactivas, en adaptarse a la nueva situación. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo va a ser la vida? Entonces ahí es donde entra este periodo que tú hablas de reflexión. Pero estamos hablando, por supuesto, de situaciones en donde hay tristeza natural, duelos naturales. No estamos hablando de la depresión clínica, que ya estamos tocando otro tipo de cosas. Exactamente. Entonces, bueno, caemos a la pregunta del millón. Entonces, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión básicamente es una disminución del estado de ánimo. Ya te estaba diciendo que se debe por razones naturales de la vida, por estresores naturales de la vida, porque también existe la depresión reactiva. Aquellas situaciones en donde la persona vive un evento muy estresante que hace que se disminuya un poco su estado de humor. Sin embargo, cuando estos síntomas se hacen más intensos y frecuentes en el tiempo, entonces ya estamos hablando de un trastorno. Por ejemplo, en el trastorno depresivo mayor estamos hablando de una serie de síntomas que se prolonguen durante más de 2 semanas. Y en la distimia estamos hablando de por lo menos 2 años. Es decir, el tiempo de duración es clave en este proceso. Por supuesto, ahorita lo podemos explicar si quiere. Cuando te digo 2 semanas, la gente dice, he pasado más de 2 semanas triste, estoy deprimido. No necesariamente. El trastorno depresivo mayor tiene unas características que ya las vamos a ir comentando para que lo podamos identificar. ¿Okay? Tenemos depresiones reactivas y tenemos depresiones de este tipo que son desde el punto de vista más crónica. Fíjate, yo sugiero que hagamos algo para poderlo ver mejor, ¿no? Es decir, primero veamos la depresión en su forma, es decir, cómo se presenta morfológicamente o topográficamente, como decíamos en la universidad. Hablemos un poco de eso, de la forma, y luego hablemos de lo que dicen las teorías, ¿sí? Sobre la depresión. Fíjate que yo considero que podemos hablar de 3 tipos de depresión, que son las más importantes. Hay una clasificación general que habla de depresión reactiva y depresión endógena. Es decir, la depresión reactiva es la que es producto de un estresor del entorno
Y la depresión endógena tiene que ver con algunos elementos de carácter orgánico, que pueden ser múltiples. No solamente es un tema de alguna dificultad bioquímica cerebral, sino que pueden haber otro tipo de cosas. La depresión puede ser secundaria a una enfermedad orgánica, al consumo de algún tipo de sustancia, a muchas razones, no solamente una. Sin embargo, aunque en la universidad aprendemos que está la depresión reactiva y la depresión endógena, y lo vemos como dos cosas así separaditas, en la vida real es complicado separar, porque todo está como muy unido, Exacto. ¿sí? Está todo muy unido. Aunque, por supuesto, hay algunos síntomas que te llevan a concluir que la depresión es endógena y su influencia, la influencia más importante, es endógena y va a requerir algún tipo de tratamiento, pero te lo voy a explicar mejor, ¿no? Entonces, yo considero tres tipos de trastornos fundamentales, que es el trastorno depresivo mayor, la distimia y la depresión reactiva o la depresión adaptativa, ¿no? Lo que llamamos depresión adaptativa. Entonces, tenemos el trastorno depresivo mayor, que fíjate qué es lo característico en el trastorno depresivo mayor. Tiene que ver con una dificultad que tiene la persona para mostrar emoción sobre lo que está ocurriendo en tu entorno. Esto quizás no solemos escucharlo con frecuencia. Fíjate, la gente asocia depresión mayor con una depresión más fuerte de la normal. No. Por lo de la palabra depresión mayor. No, lo que queremos decir con depresión mayor es que la persona tiene una incapacidad para responder a los estímulos que dan felicidad, bienestar, placer. Tiene una dificultad. Y la persona, lo peor es que la persona se da cuenta. Es decir, la persona está en torno a eventos agradables, estímulos agradables, y no siente la capacidad de emocionarse. ¿Ok? Sí. Eso es lo clave en el trastorno depresivo mayor. La persona lo entiende, o sea, entiende, sabe que le está ocurriendo, por lo tanto siente que está fallando y eso lo perturba mucho. Tiene dificultad para iniciar actividades voluntarias porque no se emociona con nada. Tiene dificultad para concentrarse, para buscar soluciones para eso. Tiene problemas para dormir, puede tener problemas con el apetito, disminución del apetito y mucha ansiedad. Pero fíjate, aquí lo clave, como te digo, es la dificultad de la persona para conectarse con otras experiencias que generen felicidad, placer o bienestar. Y Exacto. estos síntomas, o la mayoría de estos síntomas, deben presentarse durante 2 semanas. Entonces, claro, la persona lo puede notar, la persona dice, nada me está emocionando. Y lo otro, Jocelyn, importante, es que probablemente no hay ningún estímulo que lo haya precipitado. De repente tú te sientes así. Nada me emociona, nada me alegra, nada me hace sentir bien. Fíjate que hago la comparación en el caso de las mujeres con el síndrome premenstrual, ¿no? Que muchas mujeres, debido a los cambios hormonales, pueden sentir tristeza. Pueden sentir tristeza. Pero aquí lo característico es que si le colocas a la mujer otro estímulo más triste, se puede poner más triste de lo que está. Y eventualmente, si le pones un estímulo agradable, pudiera olvidarse un ratito de lo triste que estaba, un poquitico. El depresivo mayor no. Él no tiene esa capacidad de ponerse peor de lo que está por la emoción negativa o alegrarse, ¿sí? Sí, no fluctúa entre No fluctúa. las emociones. No hay fluctuación y no hay capacidad para conectarse con eso. Entonces, eso es lo clave en el trastorno depresivo mayor, que no hay esa capacidad para conectarse. ¿Ok? Luego tenemos la distimia o lo que se llama el trastorno depresivo recurrente también, o la melancolía también se le ha dicho, que la persona experimenta una tristeza como cualquier persona. Igual, esta sí experimenta tristeza como cualquier persona por algún evento en particular. Pero aquí lo clave es la cronicidad. Es decir, aquí lo clave es el tiempo, es mucho tiempo experimentándolo. La persona está muy triste durante mucho tiempo. Aquí es distinto. Sí, de hecho, gran parte del día. O sea, el diagnóstico sería que gran parte del día puede sentir
Porque mucha gente dice, bueno, pero sentí un ratito, me emocioné y me reí. Vale, pero el resto del día, ¿cómo te has sentido? ¿Y cómo te has sentido todos los días de la semana, todos los días del mes y un periodo mínimo de eso, un año y medio si es infanto-juvenil, o sea, si la persona tiene menos de 21 o si ya es un adulto, pues el tiempo, digamos, que entra ahí en juego sería 2 años. Así es. Entonces, claro, aquí el desencadenante sí puede ser un estímulo. A veces no hay estímulo, es bien importante, no hay un estímulo concreto. Pero aquí lo clave es el tiempo, la cronicidad. Es decir, porque tú esperarías que algo que te pone triste en un tiempo regular, perentorio, pues lo vayas superando. No, pero tienes 2 años así triste, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que realmente es importante. Pasa lo mismo que en la depresión, exceso, falta de apetito o exceso, o come mucho o come poco, dificultades para dormir o duerme demasiado, baja energía, fatiga, ese tipo de cosas. Pero entonces lo clave aquí es el tiempo, es muy crónico, por eso se pide que sean por lo menos 2 años que se esté experimentando eso todos los días o la mayor parte del tiempo, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de un trastorno distímico, ¿ok? Y yo diría que por último hablaríamos del trastorno adaptativo, ¿ok? Que a mi juicio es el más psicológico, ¿ok? La distimia también. Ya luego te voy a comentar un poco porque vamos a hablar muy rápidamente de los tratamientos para distinguir una cosa de la otra. Y entonces, bueno, tenemos el trastorno adaptativo, en donde la persona también tiene tristeza por algo que le daría tristeza a mucha de la gente, pero la intensidad de los síntomas es un poco mayor que lo que experimentaría la mayor cantidad de personas. No, probablemente no se va a tardar 2 años, pero la intensidad es mucho más fuerte y se recupera pues con más lentitud que el resto de las demás personas. Es lo que llamamos pues, por eso se llama trastorno adaptativo, porque lo que esperaríamos es que la persona se adapte. Es que lo que esperaríamos es que aparezca la tristeza y eso ayude a adaptar, que aparezca el duelo y que ayude a adaptar. Entonces estamos hablando de trastorno adaptativo cuando ya no, o sea, como que no terminas de avanzar al siguiente nivel, que es lo esperado. Entonces aquí pasa eso. Y otra cosa clave en el trastorno adaptativo es que la persona tiene dificultades para planear una estrategia para enfrentar ese estresor o el problema. Porque en el caso del trastorno adaptativo, si cambia el problema, el estímulo, estresor, automáticamente desaparecen los síntomas. Por ejemplo, una separación de pareja. Entonces, la separación de pareja me lleva a una tristeza importante, la intensidad de la respuesta es mayor de la que se esperaría en la mayor cantidad de la población y durante más tiempo, pero basta que se reanude la relación, desaparecieron los síntomas. Exacto. Todo, se acabó el trastorno, o sea, hay un trastorno adaptativo, pero desapareció la depresión. Sí, la sintomatología que se presentaba hasta ese momento desaparece momentáneamente, porque ahí también hay que tomar en cuenta que, o sea, yo me adapto de una u otra forma, o mi forma de adaptarme la he ido aprendiendo. También hay una parte, digamos, de vulnerabilidad biológica, o sea, de cómo soy a nivel biológico, pero también cómo he ido adaptándome a ciertas situaciones. Entonces, cuando volvemos a lo mismo, cuando hay unos quiebres importantes en nuestra vida, pues el ser humano está para adaptarse y por eso salen estas emociones, ¿no? De forma natural y necesaria. Pero cuando a la persona le cuesta un poquito más es cuando aparece este tipo de problemática. Así es. De hecho, otra cosa importante que ocurre con las personas con trastorno adaptativo es que suelen quedarse enganchados con el tema, ¿sí? Suelen quedarse enganchados. Y también otra cosa es que genera un deterioro significativo en las áreas de la vida. Laboral, familiar, económica, financiera, comienza a generar un deterioro. Pero fíjate que importante, se elimina el estresor y desaparecen los síntomas. En el trastorno depresivo mayor no pasa eso. Exactamente. Se presenta en todas las áreas de la vida de la persona. Sí, y como no tenemos ni siquiera claro cuál es el estresor en el trastorno depresivo mayor, pudiéramos tenerlo. Vamos a suponer que lo que desencadenó el trastorno depresivo mayor, ese episodio, pudo haber sido una situación laboral o una situación de pareja. Igual, tú restituyes lo que se perdió y en el trastorno depresivo mayor no necesariamente eso va a implicar recuperación. Exacto. ¿Me explico?
Entonces, fíjate cómo comenzamos a ver, cómo comenzamos a ver diferencias en estos tres tipos de trastornos, ¿sí? Ujú. Entonces, fíjate, luego vamos a comentar un poco qué implicaciones tiene, porque esas tres distintas concepciones de ver los trastornos también va a determinar cómo vamos a intervenirlos, ¿sí? Que lo podemos Totalmente. hablar más adelante, pero antes de eso quería terminar un poco ese enfoque de la definición de la depresión. Te había dicho que le íbamos a definir por la forma, así se presenta en cuanto a la forma, pero en cuanto a la teoría, pues hay dos fundamentales, hay muchas, pero sobre todo dos fundamentales que se utilizan hoy en día en la modernidad, que son todas las aproximaciones cognitivas y todas las aproximaciones conductuales. Entonces, nada, en la terapia cognitiva se plantea que la depresión es el producto básicamente de que el sujeto interpreta un evento, o mejor dicho, la interpretación disfuncional o desadaptativa que hace el sujeto del evento es lo que genera la depresión. ¿Sí? Es decir, no es necesariamente el evento el que genera la depresión, sino la interpretación que yo hago del evento. ¿Ok? En términos de tres aspectos, de mi posición en el mundo, de mi persona, del mundo en general y del futuro. Es decir, ¿qué significa ese evento para mí, para mi vida, Claro. para el mundo? O qué dice eso de todo el mundo y qué dice sobre el futuro. Si la interpretación que yo hago de eso es negativa, es catastrófica, es de pérdida, entonces yo puedo entrar en un proceso depresivo, porque yo percibo eso como una situación amenazante o en donde pierdo algo. ¿Ok? Exacto. Entonces, eso es lo que genera, desde el punto de vista cognitivo, la depresión. Y por supuesto, eso tiene afectaciones en el autoconcepto, en la atribución de las causas, en la autoeficacia. Si yo creo que yo no puedo, entonces no lo voy No, a hacer. ¿Para qué lo voy a exacto. hacer? Entonces, digamos como que afecta, por decirlo de alguna manera, todos mis significados cognitivos, y eso antecede la acción o antepone la acción, y como yo creo que no puedo, entonces ni siquiera lo intento. Entonces esa sería una primera explicación. Y la otra explicación de la depresión, fíjate que desde el punto de vista conductual había una explicación tradicional que decía que la depresión era producto de la pérdida de reforzadores, ¿no? Ujú. Eh, de, para decirlo en términos más coloquiales, el reforzador, aunque no necesariamente se define así, pierdo beneficios, ¿sí? Exacto. Sí, para decirlo de alguna manera, aunque no es exactamente así, el reforzador no se define así. Pero esa es una interpretación. Pero la otra interpretación de conductual es que la hace Seligman, Martin Seligman, que hoy en día es uno de, de los promotores de Bueno, la psicología del bienestar, la psicología positiva. Seligman dice, o lo decía en 1970-71, cuando hizo sus investigaciones, decía que la depresión es la pérdida de control sobre el contexto. No es la pérdida de los reforzadores, es la pérdida de la capacidad de controlar eso. ¿Sí? exacto. Y te voy a poner un ejemplo clásico. Segunda Guerra Mundial, los centros de concentración nazi. ¿Ok? Ujú. La gente decía, pero a ver, si en un centro de concentración nazi habían 5.000 personas, ¿verdad? Y habían solamente 400 soldados o 500 soldados, porque todos no se levantaban, se rebelaban y entonces, bueno, los tumbaban, son 5.000 contra 400, es bastante probable que le puedan ganar. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el control de estas personas se hacía mediante la coerción y la violencia, mediante el uso de las armas. ¿Ok? Entonces, las personas, aunque la lógica nos dice que si todos nos lanzamos contra ellos, vamos a ganarle, no lo hacemos porque sacamos la conclusión de que nuestro comportamiento no es efectivo para nada. Entonces, cuando yo llego a la conclusión de que no hay una relación entre mi comportamiento y las Las consecuencias, consecuencias. entonces hay depresión. Es decir, mi comportamiento no es útil para nada. Entonces, ¿para qué Exacto. me voy a levantar? Entonces en la mañana me levanto triste y digo, ¿para qué me levanto? ¿Para qué hacerlo de nuevo? ¿Para qué trabajar? Entonces es la pérdida del control sobre el contexto. Es lo que diría Seligman.
Ujú. La persona pierde la capacidad de controlar el contexto. Y te voy a decir algo más que esto es bien curioso. Este, Seligman, en ese material sobre indefensión aprendida, él comentaba que él hablaba de la crisis de los 70 y hablaba de cómo los jóvenes, sobre todo de la sociedad norteamericana, salían a protestar a las calles y vino toda esta onda hippie sobre hagamos el amor y la paz. Y él lo que planteaba de alguna manera es que también puede ocurrir que cuando tú tienes digamos, cuando tú tienes a disposición todo el bienestar y tú no has hecho nada para obtener el bienestar, también te deprimes. ¿Sí? Recuerdo a una paciente que hace muchísimos años me decía, yo no soy terapeuta infantil, pero ella después de que la tenía durante mucho tiempo me insistía, pero recomiéndame hacer algo con mi hijo, hablemos un poco de lo que le pasa a mi hijo. Y yo le decía, bueno, yo te puedo escuchar a ti y yo te puedo hacer algún planteamiento, pero no voy a tratar a tu hijo. Y bueno, una de las cosas curiosas que decía era que ante la ausencia del padre, por ejemplo, porque se había separado, al niño le habían comprado en su habitación, le habían arreglado la habitación y le habían colocado televisor, pantalla plana, Blu-ray, home theater, PlayStation, le habían puesto 30.000 Todo. cosas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Fíjate que el niño no tuvo que hacer nada para obtener eso. Y eso también puede hacer que la gente se deprima, el hecho de que observen que su comportamiento no tiene ninguna relación. ¿Qué quiere decir eso? Que los millonarios se deprimen también. Eso, justo te iba a decir eso. Y Total. teniendo abundancia de dinero, es decir, cuando tú pierdes la capacidad entre tu comportamiento y el efecto que genera, y eso se presenta de manera consistente, puede generar depresión, que algunas personas lo llaman como crisis existencial. Tú ves a Exactamente. una persona que viene y tiene básicamente las cosas materiales resueltas en la vida, o lo que diríamos en la pirámide de Maslow, las partes de más abajo las tiene bastante resueltas, y cuando tú lo que tú observas es que la persona considera que su vida no tiene impacto sobre algo, sobre su presente y Ujú. sobre su futuro, porque ya no hay nada. Y algunos llaman esto sentido de vida. Eso. Tienes que ilusionarte, tienes que generar sentido de vida. Básicamente, la persona está deprimida, de acuerdo a lo que plantea Martin Seligman. ¿Qué te Sí, eso. parece? Sí, eso es muy interesante porque eso, yo que trabajo con adolescentes, y varios, bueno, con depresión, los papás es uno de los que siempre dice, bueno, pero es que si lo ha tenido todo, no entiendo cómo es posible que esté así, o sea, lo tiene todo y yo le sigo dando cosas y es como, bueno, pero quizás necesitamos no darle todo, porque Totalmente. necesita ir aprendiendo que las cosas de la vida tiene que ganárselas, porque le estamos criando a un niño y a un adolescente que se va a convertir en un adulto y que la vida, y yo esto se lo digo siempre a mis adolescentes y a mis papás le digo, bueno, a mis papás, a los papás de mis pacientes, ¿no? Que le digo, Sí, sí, sí. que diría un dinámico acá, ¿no? Pero yo siempre le digo, bueno, pero la vida no es fácil, o sea, crecer es muy complejo y nos venden una idea de adultez preciosa, hermosa, y no, o sea, no es tan así. O sea, sí, obviamente tiene su parte divertida, tiene su parte de mucho placer, de mucho gozo, pero ser libres también tiene una responsabilidad. Y esta responsabilidad conlleva pensamiento crítico, conlleva el analizar las alternativas, el estar consciente de las cosas, no es simplemente vivir por vivir, o sea, vivir, no sé, a mi punto de vista tiene como que mucha carga. Y cuando tú eres adolescente, si llegas a la adolescencia obteniendo todo muy fácil, te vas a ir encontrando en entornos que son muy complejos. Yo creo que el Así es. sistema educativo a nivel mundial, que ahora hay unas cosas nuevas, pero el sistema educativo es muy complejo. Por lo Sí, menos en Venezuela el tema de la academia yo creo que es muy buena, la parte educativa, o sea, te da como mucha flexibilidad de desarrollar otro tipo de procesos mentales, más creatividad, o sea, más flexibilidad cognitiva, pero en un contexto, por ejemplo, español es muy rígido la forma en que tienes que aprender. Y si no entras y no apruebas un examen tipo test, no eres nadie a nivel de productividad, a nivel de país. Y en Estados Unidos sí, pasa lo mismo, ¿no? O sea, constantemente estos chicos tienen que estar presentando exámenes, demostrando ciertas cosas de una forma muy particular que
si no funcionan y no se ven capaces de hacer cosas por ellos mismos, no vamos, o sea, no vamos a avanzar y entonces tienen este tipo de diagnósticos de depresión. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que en mi vida personal las cosas que hago no tienen consecuencia con lo que gano. Y a nivel Así es. académico tengo que hacer un esfuerzo exponencial, entonces esto no me gusta, ¿no? Entonces ahí comienzo a Sí, experimentar un montón de sensaciones que no termino de entender. Y es aquí cuando tenemos que a enseñar a las personas tienes que experimentar todas las emociones tienen un sentido y para darle sentido también a la vida tienes que esforzarte por ello. sí. Entonces aquí es importante, creo yo, este punto. Sí, lo que decías con relación también a los padres, que claro, como la sociedad se va modernizando, muchos padres terminan diciendo, yo quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve. Eh, Entonces, a veces cometemos el error de darle todo. O sea, yo sí creo que hay que mejorar las condiciones, pero darle todo no es una buena idea, porque el niño tiene que aprender la relación entre conducta, entre esfuerzo y obtener ese resultado. Porque si no, vamos desarrollando déficits conductuales, porque el niño no sabe qué botones tocar para lograr un resultado. Y a eh, veces es mejor no ponérselo tan fácil. Te iba a comentar eso, te iba a comentar algo más que se me fue de la mente en este momento, pero que ya voy a recordar seguramente. Este, bueno, el otro aspecto que ya lo recordé es que a mí me preocupa de la modernidad tiene que ver con lo que nosotros llamamos en psicología, tú lo recuerdas, la inmediatez del reforzamiento. Es decir, eso. en la sociedad actual, las nuevas generaciones se están acostumbrando a tener resultados inmediatos, a todo. ¿Sí? Sobre Ujú, todo por el tema de la tecnología. Y al no tener resultados inmediatos se frustra porque se le ha puesto todo fácil. Entonces, ujú. eso es un gran problema para el presente y para el futuro, porque la vida real no es así. O sea, la vida real no siempre es así. Y yo me pregunto si la vida va a ser sustentable así en el futuro, porque en algún momento los que son niños y adolescentes serán adultos y serán quienes gobernarán los países y el mundo. Pero yo no sé si la inmediatez va a ser posible en todos los ámbitos de la vida. Entonces, eso genera un trastorno. El que tú le resuelvas todo a la gente también es un problema. ¿Sí? Totalmente, sí, de hecho hay ya investigaciones que demuestran que a nivel neuronal esta poca demora del reforzador está haciendo que haya diferencias a nivel de la corteza prefrontal, o sea, ahí ya o sea, se están viendo diferencias en cómo el cerebro se está desarrollando, entonces yo creo que totalmente de acuerdo contigo, la vida no es fácil, estos chicos y chicas están entrando en una situación donde todo lo quieren ya, pero que también lo que tú decías, ¿no? Si ya lo he tenido todo y no tengo esta relación de lo que yo hago y con lo que tengo, y además con lo poco que hago, todo lo quiero ya, pero voy creciendo y la adultez no va a ser tan fácil como la niñez, digamos, Así. de que todo me lo van a dar tan fácilmente, porque conseguir un trabajo, trabajar, esperar al 30 del mes para que me paguen, son 30 días que yo tengo que esperar sin Así es. reforzador. O sea, algo tan Así, simple como el trabajo, porque seguimos siendo una sociedad capitalista 100% donde tenemos que trabajar para comer. Y así el es. dinero es el medio para eso. Entonces, fíjate, el reforzador más grande, digamos, a nivel de global, es el dinero y ya con eso, y los chamos te lo dicen. O sea, ahorita la juventud te dicen, no, o sea, yo para esto y a los 3 días se van del trabajo. O sea, no, hay personas que no duran ahorita ni 3 días trabajando. Así Por es. eso, porque es como que no estoy teniendo los resultados que yo quiero en este preciso instante. Entonces, bueno, esto va a traer sus consecuencias y tendremos Y, trabajo, Leo. y nos hará una sociedad más depresiva, seguramente. Eso sí, sí, bueno, de hecho ya se está notando, vuelvo, los estudios están demostrando que la juventud de los centennials son personas que, bueno, que están más, los trastornos depresivos y ansiosos están más en el Mayor. día a día, aunque también hay que reconocer que es una generación que también está buscando mucho más ayuda, está siendo mucho más responsable de su propia vida y creo que por esa parte también está chévere, ¿no? Está guay Así que es. estemos poniendo la salud mental por encima de otras cosas, que Así lastimosamente es. hasta ahora no habíamos podido llegar hasta ahí. Entonces, ya llegando a este punto de la salud mental y de que cómo podemos gestionar este tipo de trastornos, ¿cuál sería un tratamiento, ¿no? De acuerdo, depende también de la problemática. Si es
trastorno depresivo mayor, si es una distimia o si es un trastorno adaptativo. ¿Cuáles serían quizás los lineamientos para trabajar, tomando en cuenta que cada persona es un mundo, que los Así es. tiempos van a depender de la situación de la persona y también del profesional, porque cada profesional también, aunque lleva, digamos, una lista de acciones, digamos, a llevar a cabo, pues depende un poco de su experticia, de la situación, etcétera. Entonces, pero Así es. digamos, vamos a dar como unos parámetros para que la gente sepa por dónde debería ir la terapia. Ok, fíjate, en el trastorno depresivo mayor, como se sospecha de que el origen es más orgánico, porque el Ujú, cambio no parece venir de algo que ocurrió. ujú, Entonces, el tratamiento por excelencia para este tipo de trastorno es el farmacológico. ¿Ok? Los dos tratamientos que se suelen utilizar son farmacológico, psicológico y farmacológico, farmacológico y psicológico. Pero en el caso del trastorno depresivo mayor, el tratamiento clave es el tratamiento farmacológico. Es decir, que si utilizáramos solo tratamiento psicológico en el trastorno depresivo mayor, los resultados no necesariamente van a ser los mejores. ¿Ok? exacto. El tratamiento que se ha demostrado es el farmacológico y el tratamiento psicológico ayuda a mejorar la respuesta. Es lo mismo que puede pasar, por ejemplo, que no es tema de discusión en este live, en el trastorno bipolar. El Eso. trastorno bipolar, el tratamiento clave es farmacológico, no es el psicológico, no es cualquier otra cosa que se inventen por ahí. Lo que se ha demostrado que es efectivo en el trastorno bipolar es el tratamiento farmacológico. Y en el trastorno depresivo mayor lo mismo. El tratamiento psicológico ayuda un poco más a la respuesta. En la distimia, eh, el tratamiento clave es el psicológico. ¿Y por qué estamos hablando de que el tratamiento psicológico es clave? Porque se sospecha de un déficit o exceso de estilos interactivos o características de personalidad o trastornos de personalidad que favorecen la aparición de la depresión. Es decir, es una sospecha. Las personas muy ansiosas, emocionales, perfeccionistas, introvertidas, inseguras, tienen más propensión a sufrir de trastorno depresivo recurrente o distinto. ¿Ok? Ujú, Entonces, el tratamiento clave es el tratamiento psicológico porque estamos hablando de una personalidad estructurada o un estilo interactivo muy sólido y el psicólogo tiene que trabajar en lograr que esta persona intente otros estilos interactivos, desarrolle otras estrategias de afrontamiento. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo que se puede hacer. Desarrollar otras habilidades. ¿Cuáles son las técnicas que normalmente se utilizan? Solución de problemas, reestructuración cognitiva, planificación del tiempo, autocontrol, mindfulness, desarrollo de autoeficacia, son estrategias que se utilizan para enfrentar esto. No obstante, a pesar de que el tratamiento psicológico es el clave, en muchos casos el tratamiento farmacológico acompañado con tratamiento farmacológico, el antidepresivo, facilita mejorar cosas como el llanto, la irritabilidad, el pensamiento obsesivo, la atención focalizada solo en una cosa o la ujú, dificultad para focalizarse en algo. Entonces, el antidepresivo suele ayudar. Entonces, el psicólogo tiene que estar muy pendiente en ver cómo va evolucionando la persona de manera de tomar o sugerir la interconsulta con psiquiatría para que sea medicado. Muchas exacto. de las personas, cuando tienen trastornos distímicos y tienen tratamiento farmacológico que se basa fundamentalmente en antidepresivo, algunas veces se le coloca algún ansiolítico también. Muchas personas dicen que pueden procesar mejor y pueden poner en práctica mejor lo que el psicólogo les dice cuando ha comenzado el tratamiento farmacológico que le ha indicado el psiquiatra. Entonces, Exacto. como te digo, en el tratamiento del trastorno distímico es fundamental el psicológico y puede, en muchos casos, ayudar el tratamiento farmacológico.
En el trastorno adaptativo, como la dificultad está básicamente en que la persona no sabe cómo enfrentar este estímulo estresor o que lo está bloqueando el evento, entonces básicamente la estrategia es más psicológica. Es decir, es ayudar a desenredar, es ayudar a generar soluciones. ¿Ok? Y eso implica también desarrollar habilidades sociales, habilidades de solución de problemas, habilidades de negociación, habilidades de planificación, todas las habilidades maritales en el caso de la pareja, todo ese tipo de habilidades. Y por supuesto también hacemos la misma consideración que en el trastorno distímico, que es que también el trastorno adaptativo puede venir acompañado por llanto, con irritabilidad, con pérdida de peso, dificultad para concentrarse o dificultad para enfrentarse al estresor, y en algunos casos puede ser útil considerar el acompañamiento con tratamiento farmacológico. Pero ya te digo, el tratamiento clave es el psicológico en este. Entonces, trastorno mayor, farmacológico, distimia, una combinación de ambos, ¿ok? Y trastorno adaptativo, psicológico, y pudiéramos considerar el tratamiento farmacológico. Genial. No sé si queda clara No, ¿sí? súper claro. Sí, súper claro, y creo que es importante esto porque, bueno, encuentro muchas personas que dicen, pero me tengo que medicar cuando, por ejemplo, diagnosticamos un trastorno depresivo mayor. Sí, hay que medicar porque si no, no podemos. Yo siempre les explico, o sea, nuestras neuronas están conectadas y para que ese pensamiento, digamos, recurrente, por poner uno de los síntomas, para que se maneje necesita estar así. La medicación lo que va a hacer es separar, que no haya esa unión. Al no estar esa unión y no permitir que ese pensamiento sea recurrente o sea circular, va a permitir que en la terapia pues tú puedas meterte y digamos procesar otro tipo de pensamiento, cuestionarte, criticar, porque al fin y al cabo necesitamos pensar. O sea, esto es a nivel de terapia en general, pero también los trastornos necesitamos, digamos, romper con esa parte más física, más neuroquímica, para que la persona comience a cuestionarse su vida y comencemos también a comparar, porque bueno, también en la depresión viene mucho el tema de me comparo, ¿no? Sobre todo cuando tiene relación directamente con la autoestima, me comparo con otros, pero me comparo de forma inadecuada. Entonces necesitamos en la terapia pues trabajar estas comparaciones, estas creencias, que es un poco lo que comentabas tú ¿cómo es el nombre técnico de la reestructuración cognitiva? Se me fue el nombre. Entonces, claro, porque la gente dice, ¿qué es eso, no? Ese es el tema de contrastar estas ideas que yo tengo con la realidad y verificar qué tan verdad es real. O sea, qué tanto lo que yo pienso hay verdad existe, digamos, en la realidad. ¿Vale? Entonces, al hacer estos cuestionamientos, al tener un pensamiento más crítico, al derribar ciertas creencias, nos va a permitir entender que este estado que yo estoy actualmente, pues puede ir cambiando y puedo ir tomando ciertos reforzadores o puedo ver ciertos elementos como reforzadores, ¿no? Porque también es como redefinir un poco estos elementos de los que hemos venido conversando. Entonces, bueno, yo creo que a mí me quedó súper claro. Pero sí, la medicación es importante. Sí, ahí fíjate, a propósito de lo que estás diciendo, quiero hacer dos consideraciones importantes. Los psiquiatras y los terapeutas, hay muchos psiquiatras que no medican con facilidad. O sea, yo conozco varios que interrogan, que ven habilidades en la persona y plantean siempre la posibilidad de ver si la persona puede desarrollar la habilidad, si puede desarrollar las estrategias para enfrentar el problema, y no se precipitan, quieren observar un poco. Pero llega un momento en que tú observas que la persona no arranca, no puede. Entonces ahí mismo hay que considerar la medicación. Cuando tú estás brindando otras estrategias y no son efectivas, no se logra porque a la persona le cuesta, entonces hay que plantearse la medicación. Hay que plantearse la medicación como ayuda. Cuando ya está claro que hay un trastorno depresivo mayor, hay que medicar. Porque si no se medica y no se logra estabilidad, la probabilidad de que los episodios se sigan repitiendo y las recaídas se sigan repitiendo son muy altas. Entonces, en el trastorno depresivo mayor hay que pensárselo casi que de entrada. Una vez que esté claro, mira, es un trastorno depresivo mayor, hay que actuar de inmediato. Y la otra consideración que te quería hacer, que ya que estás hablando también de la medicación, tiene que ver con la serotonina. Fíjate que
se habla mucho, los antidepresivos, hay un grupo de antidepresivos que se llaman recaptadores de la, perdón, sí, Inhibidores de la recaptadores recaptación. inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, algunas personas han malinterpretado, y sobre todo gente que no es psicólogo, dice que no es psicólogo, pero quiere hablar sobre temas de salud mental, dicen como por ejemplo, es que tienes que aumentar tu producción de serotonina y tú tienes que hacer cosas para aumentar tu producción de serotonina, entonces tienes que estar más feliz, cosas de ese tipo. Yo no tengo ningún problema con que la gente esté feliz, está muy bien que la gente trate de hacer cosas que le den el bienestar, pero es que la depresión no tiene nada que ver con la reducción de la serotonina. No hay ningún estudio que diga que es que la gente deprimida tiene reducción de serotonina. Lo que se ha visto, es que cuando se facilita la transmisión de la serotonina entre neurona y neurona, si se facilita con estos inhibidores de la recaptación, la depresión suele mejorar, pero en ningún lado dice que la depresión es porque tienes índices o niveles bajos de serotonina, nada de eso. Lo que se sabe es que estos inhibidores de la recaptación de serotonina facilitan la transmisión de serotonina de neurona a neurona y entonces eso hace que algunos síntomas cesen. Eso es lo que sabemos, pero no es que haya un déficit de serotonina. Entonces, Exacto. eso es importante tenerlo. Total, sí, bueno, de hecho hace poco salió un estudio que fue a Ajá. nivel científico, o sea, a nivel del gremio fue bastante significativo por eso, porque Uh-huh. estamos muy acostumbrados a eso. Si tienes depresión o algún síntoma, pues un inhibidor de recaptación de serotonina y todo va a estar bien. Y no, o sea, por eso es importante que cuando se medique también se presenten alternativas conductuales para que esa persona, es como tú dices, todos queremos ser felices, ¿no? Pero en la Sí. medida en que yo haga acciones que me permitan llegar a esa felicidad, no que simplemente yo amanezca y sea feliz. Y aquí me gustaría también tocar otro punto, o sea, si es verdad que también cuando estamos en estos episodios, a veces como que, bueno, yo veo mucho en la consulta como que no quiero sentirme así, quiero sentirme completamente diferente y hasta no estar en el otro polo, no salgo como de ese estado depresivo, no salgo de esa tristeza profunda, ¿no? Entonces también es un poco cómo nos venden la idea de la vida a nivel global Sí. y entender que la felicidad existe, pero no existe tampoco como una estabilidad y una constancia Permanente. permanente, porque si no, ahí hablaríamos de una manía, ¿vale? Estaríamos Total. hablando de un trastorno asociado a esa felicidad absoluta. Entonces, sí es verdad que hay que ir como entendiendo, yo creo que el proceso aquí emocional es importante, el entender, el identificar las emociones, entender y contextualizarlas, ¿no? O sea, las emociones están por algo y tienen una función. Y en la medida en que vayamos entendiendo esto y cómo cada persona vive estas emociones, va a tener digamos, unas creencias que van a ser mucho más flexibles a la hora de tener algún tipo de problemáticas como la que estamos comentando, ¿no? O sea, así como punto Así. final. Porque a De veces, hecho, pues, de hecho, ujú, perdón, de hecho, es que si la vida fuese todo el tiempo felicidad y bienestar, te digo la verdad, sería aburridísimo. O sea, exacto, lo que te genera motivación es el reto. Si nos ponemos a pensar un poco, ujú, ¿qué es lo que me emociona? Lo que me emociona es el reto, obtenerlo, pero lo obtengo después de que me esfuerzo. Un empleo, exacto, un título universitario, una remuneración, algún certificado, algo que aprendí nuevo y que lo estoy poniendo en práctica, lograr que mis hijos crezcan, qué sé yo. Son retos y la satisfacción se genera posterior al reto o posterior a que se logra. Entonces, si la vida todo estuviera resuelto y todo fuera tranquilidad, entonces sería muy aburrida. Entonces, lo que tenemos que entender es que esos son aspectos implícitos de la vida. Dejemos de dejar de rechazar las cosas que no nos gustan porque hay cosas que van a estar ahí. La rabia, la exacto, tristeza, la ira, la ansiedad. Los psicólogos también se deprimen. ujú, exactamente. Y Entonces, estigmatizar porque esto, somos, claro, somos seres humanos que también estamos expuestos a procesos vitales y que eventualmente nos vamos a deprimir. Pero también es cierto que usted de ese proceso puede aprender algo nuevo para el futuro, vas desarrollando competencias, vas desarrollando habilidades para enfrentarte a tu entorno. Entonces, si yo no hubiese aprendido todo lo que aprendí en mi vida y no me hubiese caído varias veces, no, seguramente hay muchas cosas que hoy en día no tendría resueltas. Entonces, hay que dejar a un lado esa idea de que yo quiero estar siempre feliz, porque eso es una manía. Así es sencillo, eh, eso es una locura. exactamente. Oye, Leo, de verdad encantadísima de hablar contigo. Ya se nos fue la hora. Sí, Creo que sí, esto sí, está durando un poquito más de, de lo sí. que, bueno, allá no creo que no corta ya la hora, creo que tarda un poquito más.
Pero bueno, creo que ha quedado súper claro, me ha encantado, la verdad, creo que aquellas personas que pues se haya quedado con alguna duda, pues lo puedan poner en los comentarios. Este live va a Así. quedar grabado en Instagram y posteriormente lo vamos a subir a YouTube. Bueno, mi copia aquí, experto en YouTube, lo subirá. Sí, Ya nos avisará para montar la publicidad y que sí, la gente lo sepa. Pero bueno, claro ha que sí. quedado creo que muy claro y la semana que viene, pues, o el próximo live lo hablaremos sobre la ansiedad, que creo que también Así es es. otro trastorno que cada vez tenemos más ansiedad todos a nivel generalizado. El COVID pues marcó también un antecedente ahí importante y creo que bueno, que también va a ser muy productivo poder conversar de esta problemática. Mil gracias Claro que sí. otra vez y nada, nos vemos pronto. Claro que sí. Un besote y gracias a las personas que estuvieron presentes Sí, escuchando. sí, por ahí alguna recordó, topográficamente me devolví a Clínica de Adultos, Janet Calderón. Ah, Janet, imagínate. sí, por ahí, este, Monteverde también, Anaira, y bueno, por ahí también. Me escribieron varias cositas, nos Muchos mandan muchos colegas saludos. aquí. Sí, 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 Muchos sí. colegas. A ver cuándo nos vemos otra vez. Claro Bueno, que Leo, sí. te Bueno, dejo. Un un abrazo, cuídate besote. mucho y Gracias. estamos en contacto. Chao Chao, a pues. todos. Nos vemos. Chao.